Muy bien. Una vez más, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde preciosa. Amén. Ya hemos orado, así que vamos a dar inicio a esta clase sobre la historia de la iglesia. Hemos visto nosotros ya dos clases y hemos hablado acerca de la iglesia apostólica, que es justamente la iglesia que encontramos todos los recursos dentro de la Biblia misma, en lo que es el Nuevo Testamento. Sabemos lo que pasaron los primeros cristianos, entre los cuales estuvieron los discípulos y los apóstoles de Jesucristo en ese periodo, que dura hasta el año 100 después de Cristo. Y continuamos la semana pasada con la iglesia perseguida, que empieza justamente en el año 100 después de Cristo. Y este periodo habla acerca de esta iglesia que es fruto de la labor de los apóstoles, de los primeros cristianos, y ahora es una iglesia que está dispuesta a ir a la muerte si es necesario por causa de continuar llevando en alto el nombre de Jesucristo. Tuvo problemas, tuvo dificultades, pasó por momentos bastantes duros y difíciles, pero el cristianismo continuó manteniéndose firme. Y es así que hoy empezamos con un nuevo periodo y una nueva clase, como es el periodo de la Iglesia Imperial. Amén. Eh, y en esta clase del día de hoy, si podemos subdividir la historia de este periodo de la iglesia imperial, podríamos dividirlo en 9 partes, en el cual lo primero que se va a tratar es la victoria del cristianismo, la fundación de Constantinopla, la división del Imperio Romano, la supresión del paganismo, las controversias y los concilios, el monacato, la Iglesia de Roma, la caída del Imperio Romano y los dirigentes de la Iglesia. Entonces, vamos a empezar en esta tarde con la victoria del cristianismo. En el año 305 sube o abdica al trono este hombre llamado Diocleciano. Tras su abdicación, se disputa el trono cuatro aspirantes. Quiero explicarles que ustedes puedan comprender bien esta parte. Algo que ocurría con el imperio romano era que el imperio romano estaba en un lugar establecido, el cual era bastante vulnerable. Entonces, por esa razón, necesitaba poner emperadores también a su alrededor. A su alrededor, los lugares que ellos conquistaban, ellos ponían también emperadores para que estos emperadores continúen también peleando por el trono. Sin embargo, cuando el gobernante de el trono mayor, digámoslo así, que era el de Roma, moría, los demás que estaban a su alrededor, ahora ellos disputaban por obtener ese primer puesto, ser ellos el centro, estar ellos en el centro. Entonces, es así como cuando luego de Diocleciano se disputan cuatro aspirantes el trono. Entonces, de esto se destaca por sobre todo a dos que los conocemos bien, como es Magencio y también Constantino. En el año 312 ocurre algo y es que se enfrentan estos dos ejércitos que, digamos, eran los más fuertes que habían en aquella época y se enfrentan en el puente Milvio sobre el río Tíber. Eh, la historia dice que Constantino, su madre, la historia habla de que la mamá de Constantino era cristiana. Y ella, pues, siempre estaba tratando de hacer que su hijo conozca sobre las cosas de Dios, porque un cristiano lo que más hace es hablar de Dios. Y como era su madre, aunque en aquel tiempo todavía el
el cristianismo no era una religión oficial que todo el mundo podía llevarla, no. A pesar de eso, como era la mamá de él, pues no había ningún problema, estaba dentro de casa, estaba dentro del trono, protegida por su hijo. Entonces, Constantino, muy preocupado por esta guerra que va a tener, esta gran pelea, la batalla del Puente Milvio, entonces yo me imagino a Constantino orando a todas sus deidades, porque era un hombre pagano. Constantino en sí era un hombre pagano, no se hizo cristiano, sino hasta después de ganar esta guerra. E inclusive queda a analizar cada uno de nosotros el si en realidad se convirtió por completo a Cristo, ya que este hombre no se bautizó sino hasta antes de morir. No solamente, sino hasta eso. Algunos dicen que Constantino fue el primer papa. ¿Cómo va a ser el primer papa si no fue ni bautizado? ¿No? ¿Cómo va a ser el primer papa él si él no fue ni siquiera una persona que se había bautizado, sino hasta cuando ya estuvo a punto de morirse? Entonces, esa noche, Constantino preocupado porque él va a tener que pelear esta batalla al siguiente día contra Magencio, es allí que él tiene una visión. Y esa visión, él ve una cruz. Y en esa visión, él ve la cruz y escucha las palabras que le dicen, hoc signo vences. ¿Qué quiere decir? Por esta señal conquistarás, o en otras palabras, lo más conocido también, con este signo vencerás, que es lo que también se interpreta de estas mismas palabras, hoc signo vences, ¿no? Y pues se dice que él ordenó de inmediato que cada uno de sus guerreros eh, marquen sus escudos con una cruz. De allí es donde se desprende lo que hoy conocemos nosotros también como la bandera del cristianismo, ¿no? Hay una bandera blanca con un sello azul y una cruz roja. Esa es la bandera que representa al cristianismo. Ahora bien, eh, la victoria de Constantino trajo muchos beneficios a los cristianos. Es allí donde se inicia la reconstrucción de templos destruidos y construcción de grandes edificaciones. Recordamos que en la clase anterior habíamos visto cómo los templos, a causa de la persecución a la iglesia, los templos eran destruidos. Los cristianos eran quemados dentro de los mismos templos y si los templos eran derribados, los cristianos morían dentro de los mismos templos. Entonces, eh, la victoria de Constantino, uno de los beneficios que trajo fue que con esto empezó la reconstrucción de todos aquellos templos que habían sido destruidos en aquel tiempo. Y es así como empiezan a construirse las grandes edificaciones y grandes templos alrededor de todo lo que se conoció en aquel tiempo como el Imperio Romano. Una pregunta de tarea que les di a cada uno de ustedes. Eh, ¿Quién fue el que firmó el edicto de tolerancia? A ver, voy a abrir su micrófono nada más. Esa es una pregunta de tarea. Les envíen la tarea, ¿no? Les envíen la tarea, ya las tareas ya están acá, ya tengo la tarea de casi todos, ya las tengo, la mayoría ya las he revisado. Es una pregunta de tarea. Les hago esta pregunta porque muchas veces, por eso yo les digo que es tan importante que las tareas las hagan a mano, a mano. ¿Por qué? Porque de esa forma es más fácil todavía memorizar. Si ustedes eh, copian o investigan en internet y pegan y hacen un archivo, muy difícilmente van a poder leer todo. Por eso es mejor que lo hagan a mano. A ver, vuelvo a repetir la pregunta. A ver, Fue por Galerio este siervo. mande. Fue Galerio en el año 311 después de Cristo. Amén.
en el año 311 después de Cristo. Constantino, y él, mire, observen, quiero que entiendan esto. En nuestras investigaciones aparece Galerio dando un edicto de tolerancia al cristianismo, pero eso no es que dio fin total a la persecución al cristianismo. ¿Qué es lo que hace Galerio entonces? Lo que hace Galerio es que el cristianismo, que antes no era aceptado como una religión, ¿por qué? Porque no tenía templo, porque no tenía un Dios a quien adorar, porque los cristianos eran acusados de de canibalismo, eran acusados de incesto, los cristianos eran acusados de conspiradores contra el gobierno, entre muchísimas otras cosas más que ya vimos en la clase anterior. Entonces, este emperador, Galerio, lo que sí permite es que ahora el cristianismo sea una religión más. Pero con la victoria del cristianismo viene el conocido para todos nosotros edicto de tolerancia hacia el cristianismo. No solamente hace que el cristianismo sea ahora una religión más dentro del Imperio Romano, ahora hace al cristianismo la religión oficial, lo hace la religión oficial. De tal manera, entonces, que imagínense, de la iglesia haber sido perseguida, de la iglesia que fue una iglesia que vino de persecuciones, de que la gente estaba en el anfiteatro romano, de haber sido motivo de espectáculo, inclusive para muchos. Ahora la iglesia viene a convertirse en el centro de atención. Y es en el año 324, si no me equivoco, que ya Constantino hace del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Esto llegó todavía mucho más allá, al punto de que tan fuerte fue la aceptación del cristianismo que se ordenó ahora la destrucción de los ídolos y que ahora la persecución no venía hacia los cristianos, ahora la persecución venía hacia los idólatras. Era, en otras palabras, los papeles se voltearon. Los papeles se voltearon. Por ahí existen unos mártires en la historia del paganismo. Existen mártires del paganismo, pero no han tenido relevancia como los mártires del cristianismo, que lo que ellos hicieron es proclamar una verdad a pesar de las amenazas aún contra su vida misma. Entonces, en el 324 ya se reconoce al cristianismo como la religión oficial del imperio. Eso es lo que viene trayendo muchísimos beneficios para el cristianismo. Y los cristianos ahora sí vienen a tener una verdadera paz. Recordemos que anteriormente hubieron periodos de paz, hubieron periodos de 20, de 40, de 50 años en los que los emperadores no dieron tanta persecución o seguimiento a los cristianos. Y los cristianos pues morían muchas veces era porque alguien se oponía contra ellos, alguno quería quedarse con sus tierras, con sus terrenos, y para esto los acusaban, los llevaban al tribunal, y en el tribunal pues allí tenía que ofrecer incienso al César o reconocer que el César es Dios del imperio y cosas así, ¿no? Y es así que esa era la causa de que sean llevados a la muerte. Pero cuando Constantino gana esta batalla, oficializa al cristianismo por medio de esta visión también que él tuvo y se confirma ahora al cristianismo como religión oficial de todo el imperio romano. Ahora, aquí vienen los beneficios. Los ministros tomaron posiciones importantes dentro del imperio. Les repito, ¿no? De la iglesia haber sido la perseguida, el centro de atención para, para poder, eh, para poder entretener a la gente, ahora la iglesia viene a convertirse
en la fuerza del imperio. Es en lo que viene a convertirse la iglesia, ¿no? Un momentito. Cielo, entonces, la iglesia ahora viene a convertirse en el centro de atención, al punto que los ministros, los obispos, los pastores, ahora vienen a tomar posiciones importantes dentro del imperio. Otro de los beneficios es que se consagra el primer día de la semana como día de descanso y adoración. Conforme a la ley judaica, el día de reposo era el día sábado, pero a causa de que Cristo es quien resucita en el tercer día y resucita en día domingo, entonces ahora eh, se oficializa el primer día de la semana como el día domingo. Ahora aquí hay algo, ¿no? No sé si ustedes habrán visto, la ventana, no sé si ustedes habrán visto uno de los videos que le envié. Eh, una de las cosas que ocurre aquí es donde hubo también es donde ocurre también allí ese sincretismo, ¿no? Porque había una fiesta pagana que se celebraba en la antigüedad y esta era la fiesta al sol Invictus, ¿no? Era la fiesta al sol Invictus. Entonces ahora, el día domingo, hoy en día en el inglés, lo conocemos como Sunday, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir día del sol. Ya en griego, en latino se pronuncia en otra forma, pero ese es el contenido, en otras palabras, de este nombre y a lo que fue transferido. Es así que los días de la semana vinieron a tener un nombre de acuerdo también a las deidades que se adoraban en la antigüedad. Por ejemplo, el día lunes. ¿Cómo se lo pronuncia en el inglés el día lunes? Se pronuncia Monday, ¿no? ¿Qué significa Monday? Significa día de luna. Este día era consagrado a la diosa luna. Martes, por ejemplo, la mayoría de los días van hacia los astros, en realidad. Su consagración, la consagración de sus nombres, va inclinado hacia los astros y los planetas. Martes por el planeta Marte. Miércoles por Mercurio. Jueves por Júpiter. Viernes por Venus. Sábado por esta deidad de Saturno, al cual se le adjudicaba que era el que le daba la felicidad a los recién casados y esto de Cupido y todas esas situaciones, ¿no? Por eso es que aún en la actualidad quedó ya como una costumbre, no es un pecado, ¿no? No es un pecado que la gente se case día sábado, pero se hizo como una costumbre a partir de allí que la gente se case en día sábado porque era también consagrado hacia Saturno, hacia Saturno. Era por eso que se celebraban las bodas en día sábado y hasta el día de hoy, ¿no? Yo me casé el día sábado. Yo me casé el día sábado porque es fin de semana para mí. No, no por Saturno para que me dé paz y felicidad ni nada de esas cosas. No, yo me casé día sábado, pero desde allí vienen esas costumbres. Y domingo, el día del sol. Entonces, la victoria del cristianismo trajo todas estas cosas y vamos a ver ciertas cosas buenas como también ciertas cosas malas también que ocurrieron en este periodo. Siguiente, la nueva creencia fue extendida por Constantino mediante decretos, así como lo hicieron sus sucesores inmediatos. Quedó algo muy claro. Tanto así que hasta el hijo de Constantino, más adelante, él se levanta inclusive contra uno de los obispos, contra Atanasio, porque el hijo de Constantino creía en la doctrina de Arrio, o sea, en el arrianismo, ¿no? Y lo desterraron inclusive a Atanasio, lo desterraron del Imperio Romano, luego lo volvieron a llamar a Atanasio para que venga a continuar debatiendo, lo volvieron a desterrar, creo que fueron 5 veces
que desterraron a Atanasio, pero luego lo volvían a traer porque lo que él había dejado sembrado en la gente acerca de la doctrina de la Trinidad fue algo que no se pudo sacar y lo traían para debatir y el hombre continuaba saliendo victorioso porque la luz contra las tinieblas, la luz prevalece y las tinieblas no pueden resistir, ¿no? Entonces, la creencia de Constantino se extendió mediante decretos y así todos los sucesores continuaban defendiendo el cristianismo. Lo continuaron defendiendo. Lo siguiente que ocurrió es que también quedó como abolida la crucifixión. Mire, ya ni siquiera los malhechores, digámoslo así, o las personas que habían cometido algún delito grave, ni siquiera ellos eran crucificados. Claro que morir decapitado tampoco es, es una muerte más honorable, pero la sola palabra crucifixión, escucha, la sola palabra cruz tenía que ser desarraigada de la mente de las personas de aquella época. La sola palabra cruz tenía que salir de la mente de la gente y la crucifixión quedó abolida. La gente ya hablar de crucifixión, hablar de todas esas cosas, ya era algo que tenía que salir de su pensamiento. Dejó de ser un castigo, inclusive, o pena de muerte, la crucifixión. Y es así que llegó un momento en el que, si no me equivoco, quemaron más de 3.000 cruces que habían por todo el imperio y que habían sido un método para poder castigar. Y entonces la crucifixión quedó abolida como un método de castigo. Lo siguiente, Constantino toma la cruz como emblema de su ejército. Todo su ejército, absolutamente todo el ejército romano, ahora tenía una cruz bien hecha en su escudo. Ya no fue como en la Primera Guerra en la que le pusieron allí, rayaron con algo en sus escudos. Ahora no fue así. Ahora hay películas, ¿no? Hay películas en las que podemos ver a veces en estas películas del tiempo medieval que ellos tienen una cruz en su escudo. Es por esto, por esa influencia que dejó Constantino hacia el cristianismo, tanto que la cruz fue el emblema principal y la bandera también. Ellos llevaban banderas con una cruz, una bandera blanca con una cruz, ¿no? Lo siguiente, se reprime el infanticidio. ¿Por qué? Porque recuerden que en la antigüedad, inclusive, para poder castigar a los padres, para poder castigar a los padres, para que estos confiesen, para que estos puedan cambiar de opinión, ¿qué era lo que hacían? Era muchas veces matar a sus hijos frente a ellos, para que ellos se rindan, que confiesen algo que el imperio quería que ellos digan. El infanticidio se reprimió. El culpable era el único culpable. No tenía por qué pagar su hijo, sus niños. No tenían por qué hacerlo. Siguiente, durante el imperio, más de la mitad de la población era esclava. Mire, aquí ocurrió algo también que se abolió gracias a la victoria del cristianismo. Mire, anteriormente, si un dueño, digámoslo así, quería matar a un esclavo, no pasaba nada, no pasaba nada. Hubo un emperador el cual mandó a que matasen a 300 esclavos de una casa, porque un esclavo que había estado siendo maltratado por su dueño, este esclavo se levantó en contra de él, también lo atacó y mató a su amo. Lo que hizo el imperio en aquel momento fue matar a todos los esclavos de la casa. Entonces, con la victoria del cristianismo, la esclavitud ahora pasó a un nivel más justo. Ahora, los esclavos inclusive podían denunciar
a sus amos por maltrato. Ellos podían decir, este hombre me está maltratando, yo trabajo para él, yo le sirvo a él y me está maltratando, me está abusando, me está haciendo este daño. Ahora los esclavos podían tener la justicia a su favor. Tenían esas cosas a su favor. Entonces, son cosas que hicieron que el cristianismo ahora pueda tener, eh, pueda extenderse hacia justicia, inclusive sobre la esclavitud. Al convertirse el cristianismo en la religión oficial, trajo beneficios como también perjuicios. Y vamos a ver lo que pasa acá. Y es que como les dije al principio, ¿no? Les dije al principio que eh, los ministros tomaron posiciones importantes dentro del imperio. Entonces, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial, trajo beneficios. Ahora todos los pastores, los obispos, ahora ya no eran perseguidos, al contrario, el Estado los sostenía. El Estado ayudaba en la construcción del templo. El Estado inclinaba los impuestos hacia los cristianos, hacia el cristianismo. Le daban las donaciones, todos los ídolos que se recogían en todo el imperio, que estaban para ser abolidos, todos esos tesoros venían para la religión oficial, que era el cristianismo, y así, en realidad, el cristianismo se hizo rico. Y los que estaban allí al frente, por sobre todo, los que estaban allí al frente, pues lógicamente ellos tenían ahora muchos beneficios, tenían muchísimos beneficios. Pero, ¿cuáles son los perjuicios entonces si ahora había billete para la iglesia? Había harto billete del Estado. El Estado lo enviaba directamente a la iglesia. ¿Qué pasa? Los servicios se convirtieron en actos cada vez menos espirituales. Es lo primero. Mire, como había gente pagana, gente idólatra, gente que en realidad no había dejado su creencia en sus dioses, pero al ver el cristianismo ahora como la mejor opción, como nunca antes en la historia, la única religión, entonces ellos entran. Ahora ellos están buscando puestos, posiciones y la gente está llegando a los templos en diferentes partes del mundo en aquel tiempo. La gente está llegando, está entrando a los templos porque hay muchos beneficios. La gente es muy beneficiada por el Estado. Tan solamente el ser cristiano te, te ayudaba a poder defenderte ante las cortes, ante las tribunales, solamente por el hecho de confesarte como un cristiano. Solamente el sencillo hecho de confesarse como cristiano. Pero a las que personas no ser convertidas a Cristo, hace que los actos cada vez sean menos espirituales. Y eso es lo que pasa aún en la actualidad. Miremos como hoy en día muchísimos eh, artistas, artistas en realidad, gente con dones, con talentos, perdón, gente con talentos, entre muchas otras cosas, entran a las iglesias. Y qué bueno es ver a gente que venga a la iglesia y que tenga un pasado complicado, difícil, porque es bueno porque todo ese testimonio puede beneficiar a otras personas que vienen a Cristo y pues entonces ahora ellos pueden eh, entrar al Evangelio y traer a más personas al camino del Señor. Pero cuando ellos no entran con ese interés, sino el interés de ganar fama, de ganar fortuna, de conseguir más seguidores, sencillamente. Usted ve en las redes sociales, hay gente que habla de Dios, un cliché, y le pone por ahí un videíto bonito de unas palabritas positivas y tienen millones de seguidores, pero no son cristianos. Y eso hace que cada vez los actos sean menos espirituales. Yo veo cristianos hoy en día, personas que siguen a este tipo de cristianos y ellos se conforman con eso.
Yo veo cristianos que, gente que no quiere ir a la iglesia, que le gusta el evangelio, dicen sí, no comparten con la idolatría, se han alejado de la droga, del alcohol, de los placeres del mundo, sí, pero no sirven a Dios. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Lo que hacen ellos es alimentarse de este tipo de videos muchas veces y eso les basta. Yo conozco a muchas personas que cuando se les habla acerca del compromiso hacia Dios, siempre tienen alguna excusa, pero en cambio viven siempre eh, arrimados, digámoslo así, o anclados a lo que escuchan de otras personas y con eso les basta. No tienen una verdadera relación con Dios. Por eso es que luego terminan haciendo muchísimas cosas que no son nada buenas. Entonces, eso pasó en este tiempo. Los servicios cada vez fueron menos espirituales, cada vez menos espirituales. Hoy en día, en vez de tener predicadores, tenemos eh, gente elocuente, gente inteligente, sí, gente con palabras persuasivas, pero que no guían a las personas al arrepentimiento, no las guían al arrepentimiento. Eso pasó en este tiempo. Los servicios se convirtieron en actos cada vez menos espirituales. Lo siguiente, se tiene una fuerte influencia del paganismo dentro de la iglesia. ¿Qué pasó? eh, al el, la gente pagana, venir al evangelio de Jesucristo, entonces esta gente empezó a influenciar hacia el paganismo dentro de la iglesia. Ellos no habían cambiado, ellos no habían dejado sus creencias y todas las cosas que ellos tenían aquí sembradas en su mente y en su corazón. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a influenciar a que estas cosas no son malas. Digamos que un creyente entró y alcanzó poder en la iglesia, pero este todavía tiene allí, dice, no, como algunos creyentes, yo he visto creyentes que todavía tienen en su casa una botella de whisky, tienen en su casa una gran botella de whisky, tienen una colección de licores allí todavía. Y dicen, no, es que yo lo tengo es como un recuerdo. Ese tiene 30 años, ese tiene 10 años, ese y cosas así. Perdóneme, pero usted ya no se relaciona con eso. Entonces, eso no tiene que tener lugar en su casa. No tiene que tener lugar en su casa porque usted ya no tiene relación con aquello. Y así habían personas que todavía tenían ídolos en sus casas y decían, no, ese es un muñeco nada más. Es un recuerdo de mi mamá, de mi papá. Sin embargo, eso hizo que otros creyentes también lo hagan y el paganismo empezó a entrar de nuevo. Lo que ya se había sacado volvió a entrar. En el año 405 empezaron a aparecer imágenes de santos y mártires en los templos, inicialmente como recuerdos, pero posteriormente para adoración. Esta gente que en realidad no estaba convertida a Cristo y tenía esa necesidad de, de idolatrar algo o alguien, ¿qué hacía? Mira, ve, digamos, Policarpo, no, miren, ve, Policarpo murió por causa de Cristo. Juan, los apóstoles, todos ellos murieron por causa de Cristo. Yo creo que deberíamos de tener imágenes de ellos para recordarlos nada más. Y empezaron a aparecer imágenes. Ah, no, ese es Juan, pero Juan, él murió en la isla de Patmos y lo tenemos allí para recordar cómo él murió. Ese allá es Pablo, él murió decapitado. Sí, pero es un recuerdo. Ese es Pedro, él también murió crucificado, boca abajo. Pero es un recuerdo nada más que tenemos de ellos. Pero luego, eso al principio empezó como un recuerdo, pero luego como adoración. Hey, no, Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Eh, yo creo que Pedro tiene un lugar muy alto en el reino de los cielos y deberíamos de adorarlo también. Deberíamos de pedirle a Él para que Él sea un mediador entre Dios y nosotros. Oremos a Pedro para que Pedro clame por nosotros, ya que nosotros no sufrimos lo que ellos pasaron. Entonces pidámosle a estos santos a que
intercedan por nosotros. Y empezó la adoración a las imágenes. Habían muchas deidades en aquel tiempo, como la diosa Venus, la diosa Diana. Entonces, ¿qué hicieron? Ah, no, ve, hay imágenes de Pedro, de Pablo, de Juan, de este otro. ¿Y cómo no vamos a tener a María? Y empezó, no, María es la madre del Señor. María es la madre del Señor, entonces a ella también hay que rendirle honor. Eso es solamente es un acto de honra, nada más, el tener una imagen o el tener un recuerdo de él o de ella aquí. Y cambiaron lo que hacían por Venus y por Diana, ahora lo que hicieron fue cambiarle el nombre, pero la adoración era la misma hacia ellas. Solo le cambiaron el nombre por María, no porque es la madre de Jesús, pero en realidad era Diana, era Venus, que en aquel tiempo también existía, porque en la antigüedad estas deidades como Venus y Diana que la gente adoraba, también tenían un niño a su lado. Y por eso dijeron, no, esta no es Diana ni Venus, esta es María. Y el niño que tiene en sus brazos es Jesús. Y esa adoración pasó hasta el día de hoy. El anciano pasa de ser predicador a sacerdote. Cambiaron los, los nombres, cambiaron los roles. En aquel tiempo empezaron a dársele. Llegó un momento en el que se los denominaba metropolitanos a, a los obispos, inclusive. Luego se los llamó patriarcas, luego se los llamó padres, hasta que llegaron al nombre de papa. Hasta eso. Y vamos a ver un poco de eso, ¿no? El mundo, la realidad, dominaba a la iglesia. Esa es la gran realidad. El mundo dominaba sobre la iglesia y la iglesia empezó a perder el sentido. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas que ocurrieron en aquel tiempo, eso no hizo que el cristianismo desaparezca, porque un verdadero cristiano las cosas espirituales las ve como espirituales y las carnales las ve como carnales. Y lo que hace en esos casos es separarse. La semana pasada hablamos sobre los montañistas, ¿no? Eran de los más conservadores en aquel tiempo. Mucha gente, al ver que todas estas cosas estaban ocurriendo en la iglesia, se unió a este grupo de los montañistas que aunque eran un poco extremos, eran un poco extremos, sin embargo, guardaban la doctrina. Extremos en el sentido de que si una mujer moría o un hombre moría, una esposa o un esposo moría, pues ellos decían, ya no tienes que casarte, ya no tienes que buscar mujer mejor, busca la santidad. Ahora sí, ya no tienes esa necesidad de estar con una mujer y mucho menos de poder inclinarte hacia el deseo de la carne, como es el sexo. Entonces, eran parte de las cosas que los montañistas tenían porque ellos querían estar lo más consagrados para Dios posible. Luego, inclusive, eh, surgió el monacato, surgieron los monasterios, los monjes y todas esas cosas, que nacieron de esa intención de separarse solamente para Dios. Esa fue la intención al principio, ¿no? Siguiente. Constantino traslada la capital del imperio a la ciudad griega de Bizancio, que se le dominó y se le dominó la ciudad de Constantino. Hoy en día eso queda en Estambul y en aquel tiempo se llamaba Constantinopla. ¿Por qué hizo eso? De trasladar la capital de, de Roma a Grecia, en Estambul. Porque como les dije anteriormente, Roma era muy vulnerable. Todo ejército que venga contra Roma tenía mucho para ganar, tenía mucho espacio para ganar y Roma estaba en un lugar en donde no podía ni siquiera darse cuenta de el enemigo por qué lado le venía. Entonces, al cambiarse a Estambul, que es hoy en día, y se hace Constantinopla,
estaba en un lugar más abierto, en un lugar más abierto, hicieron un lugar maravilloso. Constantino hizo de eso algo muy maravilloso. Luego el siguiente emperador, eso fue destruido, fue quemado, pero el siguiente emperador hizo de Constantinopla, que hoy en día es Estambul, hizo de ese lugar un lugar mucho más hermoso todavía, ¿no? Eh, y en esta capital, el emperador y el obispo de Constantinopla vivían en armonía. Ya había una relación entre la iglesia y el gobierno. Lo que hacía la iglesia lo tenía que saber el gobierno y lo que hacía el gobierno lo tenía que saber la iglesia. Llegó un momento inclusive en que el, el obispo, el obispo llegó inclusive a tener autoridad ahora sobre el gobierno. Y es así como esta tradición viene hasta los días actuales, ¿no? En realidad, los gobiernos, si en su mayoría, a quien más tienen la libertad, digámoslo así, para desviar recursos y ayuda, es hacia el catolicismo. Es hacia el catolicismo porque esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Esto viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Y, y es por eso que usted ve hoy en día, gracias a Dios, ya algunos gobiernos que tienen la influencia del cristianismo, gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que se han preparado y están allí en esos lugares. Gracias a eso, hoy en día hay gobiernos que están llamando a pastores para que vayan a sus posesiones. Pero anteriormente solamente era el catolicismo. Tenía que ir un sacerdote nada más a oficializar la posesión de un nuevo mandatario, ¿no? Constantino construye un enorme templo denominado Santa Sofía, permaneciendo como la mayor edificación por 11 siglos hasta 1453, cuando la ciudad fue tomada por los turcos. Sin embargo, Santa Sofía todavía continúa, todavía existe ese templo de Santa Sofía. Tras la fundación de Constantinopla, se da la división del imperio. Aquí el imperio se, se divide en dos partes, Oriente y Occidente. En la una parte, el imperio gobernaba sobre la iglesia, pero en la otra parte, la iglesia gobernaba sobre el imperio. Muy bien. Aquí podemos ver nosotros lo que es Estambul hoy en día, ¿no? Estambul hoy en día, lo que en algún momento fue Constantinopla, ¿no? Ahora bien, eh, ¿cómo surge lo de la división del imperio? Si ustedes pueden ver en, en esta, en esta parte está Constantinopla y en la otra parte, déjeme hacerse la más grande, que es Milán, está dentro de este mapa, está la otra parte. Entonces, vemos al imperio del Oriente y vemos también al imperio del Occidente. Gobernadores diferentes, gobernaron casi por el mismo tiempo, Valente desde el 364 hasta el 378 y Valentiniano desde el 364 hasta el 375. Eh, pero cada uno tenía enemigos en común, ¿no? Algunos luego se hicieron aliados. De este lado estaban los hunos, los sajones, los francos, los vándalos, los alamanes, los visigodos. De este otro lado estaban los ostrógodos, los armenios, los persas, los árabes, los mauritanos también estaban por el otro lado. Pero el imperio surge esa, esa división y es así como ahora cada obispo tiene una actividad diferente de acuerdo al lugar en donde está. El uno es gobernado por el imperio, el otro gobierna sobre el imperio. Ahora, el territorio se hizo tan grande que
se hizo fácil, presa fácil de las invasiones de los bárbaros en aquel tiempo. Y es por eso que en el año 375 se divide el imperio en oriental y occidental. Constantino retiene algunos de los títulos paganos del emperador como pontífice máximos, que era el sumo pontífice, que es lo que significa esto, ¿no? Mire, eso era un título pagano de los emperadores en la antigüedad, porque recordemos, los emperadores se consideraban dioses. Ellos se consideraban dioses al punto que si es que no eran adorados, ellos también no se les ofrecía incienso, entonces ellos inclusive ordenaban la muerte de las personas, de los cristianos en este caso que se oponían a brindarle adoración a una persona natural, ¿no? Entonces, hoy en día, el sumo pontífice es el Papa. Pero este era un título pagano que se utilizaba para los emperadores en la antigüedad. Y Constantino tenía ese título. Por eso algunos dicen que Constantino fue el primer papa, pero vuelvo a recalcar, ni siquiera se había bautizado hasta allá cuando estaba a punto de morir. ¿Cómo va a haber influenciado? Tenía influencia sobre el cristianismo porque fue el que oficializó el cristianismo como la única religión dentro de todo el imperio. Pero eso no lo hizo a él un ministro, en realidad. Él no lo hizo a él un ministro. Los sucesores de Constantino fueron poco tolerantes. Ellos prohibieron los ritos y los sacrificios, también los sacrificios paganos. Después de la muerte de Constantino, el hijo de él, llega a tanto esto a que ordena la pena de muerte para aquellos que estaban en el paganismo o para los que adoraban ídolos. Se ordena también que los edificios de adoración, ahora digamos el edificio de la diosa Venus, el de la diosa Diana, ahora se consagra al cristianismo, se destruya todo y ahora allí se levanten iglesias cristianas. Se ordenó también la destrucción de todo escrito pagano. El cristianismo tuvo una influencia muy grande hasta este tiempo. Hasta estos momentos todavía el cristianismo tenía esencia, digámoslo así, dentro de la iglesia. Habían todavía, por ejemplo, la adoración a los ídolos, aunque ya estaba siendo propuesta, aunque algunos sí lo estaban haciendo, habían otros que no. Continuaban llevando el cristianismo primitivo, el cristianismo de los apóstoles. Pero conforme fue creciendo el poder de la iglesia y en el gobierno, cada vez se fueron alejando más de las cosas de Dios y es cuando el cristianismo, que hoy en día nosotros lo conoceríamos como el cristianismo evangélico, se desprende de allí. Quienes quedaron con el poder eran los que querían tener el poder, lógicamente. Los que querían estar en el poder, los que entraron al cristianismo por poder, se quedaron con el poder y se quedaron con el nombre de lo que en aquel tiempo se conocía como cristianismo, pero no se quedaron con la esencia. Por eso es que en este tiempo todavía habían controversias y ahí es donde surgen los concilios, ¿no? Surgieron divisiones porque en el terreno del pensamiento y para decidir sobre las diferencias se convocó a concilios en los que solo participaban los obispos como miembros votantes y todos debían someterse a esas decisiones. Mire, cuando el dinero llegó a tal punto que se corrompieron y hubieron personas que en realidad no conocían a Dios, no tenían temor de Dios y llegaron a esos puestos, dejaron a mucha gente eh, tener influencia en en la iglesia, empezaron muchísimas controversias. Y luego, hombres que eran indoctos, que tenían grande conocimiento, ahora empezaron a tergiversar el cristianismo. Ahora empezaron a hacer del cristianismo una nueva doctrina. Y aquí hubieron las controversias. Una fue la Trinidad,
la otra la naturaleza de Cristo, el pecado y la salvación. Fueron los debates que hubieron en el primer concilio. En el concilio de Nicea se habló y se cuestiona la relación del Padre con el Hijo. ¿Quién promovió esto? Lo promovió Arros. Cuando nosotros vimos teología sistemática, lo que es cristología, nosotros investigamos mucho acerca de Arrio y de lo que este hombre puso como una doctrina acerca de Cristo, en que Cristo era superior a los hombres, pero era un ser creado y por tanto no era Dios completamente. Entonces, esa fue una de las cosas que, que ocurrieron en aquel tiempo, ¿no? Y aquí esta controversia fue promovida por Arrio en el 318, pero apareció este hombre llamado Atanasio, si no me equivoco, de Alejandría, Atanasio, y en el concilio de Nicea es donde se defendió la naturaleza de Cristo como divina, como naturaleza divina y con existencia coeterna. Cristo no es más que Dios, no es menos que Dios, Cristo es Dios, sencillamente. Cristo es Dios. En el 381 hubo otro concilio, porque ahora surge un hombre llamado Apolinario, y este hombre llamado Apolinario, él aparece también con otra doctrina. Y él dice que la naturaleza divina tomó la naturaleza humana. Eso es lo que dice Apolinario. Él decía que Jesús en la tierra no era un hombre, sino que era Dios en forma humana. Entonces es por eso que él pudo resistir todo lo que resistió. Él no sufrió, en otras palabras, tentación. Él no pasó lo que él vivió, lo que él experimentó, no fue algo real porque era Dios y como Dios, para Dios eso no es difícil de soportar. Entonces, Apolinario decía que Jesús en la tierra no era hombre, sino que era Dios mismo en forma humana. Y luego de este concilio, en el cual se llevó este debate sobre la naturaleza de Cristo, Atanasio, lo que había enseñado Atanasio también fue algo que tuvo mucho que ver en este concilio, y eso hizo que este hombre llamado Apolinario fuera ahora desterrado, retirado de la iglesia, ¿no? Aquí en este tiempo también hubo en el 410 después de Cristo otro concilio, y allí apareció este hombre llamado Pelagio. También lo analizamos nosotros en teología sistemática, ¿no? Y Pelagio sostiene que cada alma no hereda la tendencia pecaminosa de Adán, sino que cada alma escoge su propia elección. Pero aquí apareció un hombre llamado Agustín, conocido en la historia muchísimo, Agustín de Hipona. Este hombre se lo conoce, algunos lo catalogan como el segundo Pablo, alguien que tenía un nivel de inteligencia al nivel de Pablo, un nivel de inteligencia escritural. Él se dedicó a estudiar las cartas de Pablo, se metió de lleno en el cristianismo y a él se lo conoce como el segundo Pablo. Y es así como Agustín de Hipona salió también en defensa del evangelio, porque Pelagio decía que el hombre el hombre no hereda la naturaleza pecaminosa de Adán, sino que en el camino, pues ya el hombre va decidiendo, pero el hombre no nace con esa naturaleza, cuando la escritura nos enseña algo totalmente diferente, ya que a Adán, por haber sido el primer hombre creado y por ende también el primero en haber pecado, nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Y conforme nosotros en realidad vamos creciendo, lo que va es saliendo, lo que ya está dentro de nosotros. Por eso es que el hombre, sea grande, sea pequeño, sea viejo, necesita a Dios. Necesita a Dios, porque tiene una naturaleza
pecaminosa y solo con la ayuda de Dios el hombre puede tener victoria sobre la carne, puede alcanzar la salvación y por ende también la vida eterna. Amén. Eh, Ahora surge algo también acá y es el monacato. Surge la tendencia al retiro iniciando una vida en soledad individual o en grupos. Un hombre llamado Antonio, un hombre llamado Antonio, que estaba en busca de la, de la santidad, como les hablaba yo acerca de los montañistas, ¿no? Eh, este hombre decidió aislarse, vivir en una cueva solitario, pero las personas sabían dónde él estaba. Sin embargo, fue un hombre ejemplar, fue un hombre de paz, fue un hombre humilde. Y muchas personas, al ver lo que este hombre había alcanzado, decidieron en algún momento imitar su fe. Este hombre se dedicaba a la oración, este hombre se dedicaba a meditar en las escrituras. Él, mientras estaba allí en esas cuevas, había personas que venían a visitarlo, a conocerlo, a escuchar de él. Y es así como empezó a tener muchos seguidores. Y a estos se les llamó anacoretas. Cuando estos anacoretas, que eran sus seguidores, digamos, ellos subían y bajaban y hablaban sobre lo que habían aprendido, pero cuando ellos ya hacían como una comunidad, se los llamaban cenobitas. Se los llamaban cenobitas. Y, y ya luego, cuando ellos tomaban otra decisión de más adelante de vivir de esta misma forma, ya se los empezó a conocer inclusive como monjes. Otra forma de aislamiento, al igual que este hombre llamado Antonio, del 320, imagínense, es un tiempo bastante atrás, fue iniciada por Simón, también un hombre sirio, apodado del Pilar. Esto surge en Europa, ya que en aquel tiempo, esto del surgimiento del monacato, no tenía tanta fuerza en esta parte de Europa, sino acá, en esta parte de África y de Asia. Pero luego este hombre llamado Simón también lleva esto y este lo lleva al siguiente nivel, al nivel de construir monasterios y allí poner leyes. Imagínense, es allí donde nacen los monjes, las monjas, los frailes también. Un fraile tenía que renunciar absolutamente a todo y vivir solamente para servir. Ese era el oficio de un fraile. Un fraile renunciaba a todo y ahora se venía a vivir acá a los monasterios y él lo que hacía era salir a buscar enfermos, ayudar a los necesitados y ese era su trabajo. Los monjes, en cambio, se dedicaban a trabajar, a labrar la tierra, a orar y a meditar. Es cómo se iniciaron todas esas cosas en este tiempo, ¿no? Eh, eh, lo que continúa acá es el surgimiento de la iglesia de Roma. Ahora bien, recapitulamos. Al desarrollarse la iglesia dentro de un imperio dirigido por una sola persona, se inicia una tendencia de esta naturaleza en la estructura de la iglesia. Los obispos de las ciudades se llamaron metropolitanos, posteriormente patriarcas. Y recordamos algo de, de la iglesia perseguida, el periodo anterior. Los obispos no reclamaban ellos tener una posesión. Había muchísimos obispos porque había muchas ciudades en las cuales el evangelio había llegado y necesitaban líderes. Pero eso no hacía que ellos, el de acá, reclamara más autoridad que el otro que está por allá. No, no.
todos los obispos se respetaban unos a otros, se servían unos a otros. Pero ahora el, el Papa de Roma, el obispo de Roma, perdón, el obispo de Roma, que, como le digo, eran conocidos como metropolitanos, como patriarcas, padres de la iglesia, que también los conocemos nosotros, ahora modificó este nombre y ya lo subió de obispo, de metropolitano, de patriarca o de padre, ahora lo subió a papa, a que él era el que estaba intermedio entre Dios y los hombres. Y habían cinco, digámoslo así, cinco obispos principales. Y todos aquellos, pues, ahora se disputaban este derecho. Estaba el obispo o el patriarca de Jerusalén, el de Antioquía, el de Roma, el de Alejandría, el de Constantinopla, y al final se escogió entre el de Constantinopla y el de Roma. Hubo, digámoslo así, un, un debate entre los dos. ¿Por qué? Porque el obispo de Roma declaraba mayor autoridad, porque él decía que el primer papa fue Pedro. ¿Y por qué fue Pedro? Porque Jesús le dijo a Pedro, eh, le dijo el Señor a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces, mire lo que hace el no tener la ayuda del Espíritu Santo, inclusive para interpretar las Escrituras. Porque cuando Jesús dice esas cosas, ¿cuál es esa roca o cimiento del que está hablando Pedro? Usted lee el contexto, hacemos un poco de hermenéutica y leemos nosotros la confesión de Pedro. Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que son? Unos dicen, unos dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres alguno de los profetas, otros dicen que tú eres Elías, y así. Y Jesús dice, ¿y ustedes qué dicen? Bueno, ya está bien lo que piensen los demás, pero ustedes qué opinan, qué piensan, qué dicen ustedes. Y se levanta Pedro en ese momento. Él no trae el concepto de Moisés, de Elías, ni de ninguno de los profetas. Pedro dice, tú eres el Cristo. Al decirle tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres el enviado, tú eres la promesa cumplida en este tiempo. Cuando Jesús escucha la confesión de Pedro, Jesús dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y ahí es donde le cambia el nombre de, de Pedro y le dice, tú eres roca, le dice él, tú eres una roca. Y porque Pedro significa roca, ¿no? Y le dice, y sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? El cimiento del que habló Pedro, de que Él es el Mesías, Él es el enviado de Dios, Él es el Cristo, todo aquel que entiende que no necesita a nadie más que a Cristo para ser salvo, esa persona tiene todo lo necesario para heredar y alcanzar la vida eterna. Y el patriarca o el papa de Roma, pues ahora dice Pedro fue el primer papa, cuando Pedro ni siquiera tuvo una iglesia en Roma. No fue así. Pedro no levantó una iglesia en Roma, no lo hizo Pedro, ¿no? Y lo segundo que dice es porque Jesús, cuando resucita, se encuentra con Pedro y le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Entonces él dice, Pedro es uno de los apóstoles que se encontró con Cristo, fue el primer papa y por tanto él estuvo acá en Roma y todo el que está aquí en Roma es el que va a ser el siguiente sucesor de él. Y es así como quedó el, el de, el de Roma, llamándose como el sucesor. Pero el de Constantinopla también es allí cuando, así como se dividió el imperio entre Oriente y Occidente,
También hubo un papa en Roma y un papa en el templo que había también en Constantinopla. Lo mismo que ocurrió con el imperio, ocurrió también con la iglesia. Y la iglesia se dividió, todos dos eran papas, todos dos eran papas en aquel tiempo. Tenía la iglesia de Roma, tenía mucha influencia debido al respaldo del imperio. Si se pone a hacer una suma entre el poder que tenía la iglesia de Roma con la iglesia de Occidente, de Constantinopla, eh, el poder de Roma era mucho mayor porque tenía más respaldo del imperio. Influía mucho en las demás iglesias, desplegaba un cristianismo práctico. Roma tomó mayor relevancia que Constantinopla. Roma tomó el papel de influencia en Europa que corresponde al emperador. El obispo de Roma es el principal influyente en la iglesia de Occidente. Y en el concilio de Calcedonia, en el 451, Roma deja en segundo lugar a Constantinopla. Ya cuando luego pasaron los años en el concilio, y ahora Roma quedó, digámoslo así, como el primero, y los que estaban en Oriente, perdón, dije Occidente anteriormente, los que estaban en el Oriente, en Constantinopla, eh, quedaron, digamos, en el segundo puesto. Es así como se empezó a preparar el camino para las mayores pretensiones de Roma y el Papa. Pero ocurrió algo también, y es que el imperio romano cayó. ¿Cuáles fueron las causas de eso? De que el imperio eh, romano caiga. Así como se dividió la iglesia, se dividió el imperio, así como la iglesia perdió su esencia, el imperio también lo perdió. ¿Qué es lo que pasó con el imperio romano? Ciudades saqueadas por los bárbaros. Estaban rodeados de bárbaros, y el nombre bárbaros no era por la ciudad donde estaba, sino por su forma de pelear, su manera de guerrear y de lo que hacían inclusive con las personas que tomaban ellos como rehenes. Los ejércitos mal pagados, la gente ya no quería ir a morir por su patria porque no quedaba ni siquiera asegurada su familia en su casa. La ambición de hombres, de los hombres del poder, Puebla empobrecido, tierra y cultivos, pueblo empobrecido, perdón, tierra y cultivos abandonados, provincias a merced de las invasiones bárbaras. Mire, después de la muerte de Constantino, asumió el poder su hijo, y así los emperadores dejaron de protegerse o de cuidarse para poder seguir siendo, poder seguir teniendo ese poder sobre el mundo hasta ese tiempo descubierto. Y empezaron a descuidarse de aquellas cosas. Y es así cuando los bárbaros por un lado y por otro lado los hunos estaban, los hunos eran asiáticos y eran también los más feroces enemigos de Roma. Estos unos eran gente que, como ellos vivían en partes desiertas, donde el agua, lugares donde no llovía casi, lugares donde eh, no había mucha fertilidad en la tierra, esta gente al ver que en Roma había tanto, y al ver la decadencia del poder de Roma, eso provocó que ellos se dieran cuenta de que podemos ir y tomar estos lugares y hacerlos nuestros. Es así como en el 450 después de Cristo, Atila, que digamos que era el emperador o el rey de este grupo de los hunos, invade Italia para conquistar el imperio. Pero ellos se pusieron las pilas, en otras palabras, porque se unieron con los godos, con los vándalos y con los francos, y así resistieron a los hunos y los vencieron. Los vencieron. Aquí murió el rey
Atila y fueron derrotados todos los hunos y el imperio se salvó de la devastación en aquel momento. Ahora bien, con la muerte de Constantino en el 337, los bárbaros invaden los territorios del imperio en las poblaciones más vulnerables y en menos de 140 años era borrado el imperio de Occidente que había prevalecido por más de 1000 años. Este imperio que había sido uno solo en los días de Constantino, luego desapareció, pero eso no hizo tampoco que en cambio el poder de la iglesia caiga. No, ahora más bien desapareció el imperio, el poder del imperio romano en el occidente, pero el poder de la iglesia continuó prevaleciendo. Tanto así que llegó un momento en el que la iglesia llegó a poner inclusive a emperadores en aquellos lugares. El ejército imperial se encargaba de cuidar las provincias de los ataques bárbaros, pero eso cambió. Los bárbaros estaban más aptos para la guerra que los ciudadanos romanos, aun cuando en número eran similares. Los emperadores ya no eran nombrados por el Senado, sino por los ejércitos y cada cual nombraba un candidato. En 90 años hubo 80 candidatos, ya que los emperadores morían asesinados. La, la ambición por el poder era sumamente alta, sumamente grande. Fueron tantos emperadores que se les llegó a llamar los 30 tiranos porque se mataban uno contra otro. El uno le ayudaba al otro, pero luego ese se levantaba contra el que había ayudado, ¿no? Eh, las tribus invasoras fueron en su mayoría paganas en sus respectivos paisajes. ¿Por qué hablamos de todas estas cosas? Porque tenemos que entender qué pasó con la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? Y al nosotros conocer de todas estas batallas, de todas estas cosas que habían ocurrido dentro de la historia, sabemos la influencia que venía. Porque al venir eh, los bárbaros, ellos del cristianismo, ellos no tenían un apego hacia el cristianismo. Ellos eran paganos también. En este caso, los godos que se unieron a Roma eran una excepción porque sí conocían del cristianismo, aunque habían sido convertidos al cristianismo por Arrio y tenían ellos la influencia del arrianismo, ¿no? Pero tenían estos fundamentos, ¿no? La mayoría de las tribus fueron convertidas al cristianismo principalmente por los godos, o sea, fueron convertidas al cristianismo y tenían el pensamiento de Arrio, en otras palabras. La caída del Imperio Romano trajo como consecuencia un aumento del poder de la iglesia y de los papas, con lo que cayó el Imperio Romano, lo vuelvo a repetir, no se murió la iglesia, no desapareció la iglesia, aunque la iglesia había perdido su esencia, aunque la iglesia en este tiempo ya no era lo que fue en un principio, aunque los creyentes verdaderos ya no estaban allí, ya no eran parte de esto, ellos prefirieron dejar los beneficios, dejar todas aquellas cosas con tal de cuidar su salvación y seguir extendiendo el evangelio por otras partes. Por eso es que hubieron hombres que aparecían para los concilios pero que no formaron parte. Ellos no formaron parte de el paganismo que se infiltró en la iglesia o la mundanalidad que entró dentro de la iglesia. De estos hombres es de los que vamos a hablar en este momento. Por ejemplo, nos encontramos con un hombre llamado Atanasio. Atanasio, que nació en el 293 y murió en el 373 después de Cristo. ¿Quién fue este hombre llamado Atanasio? Atanasio fue un defensor de la fe al inicio de este periodo y fue el que se levantó contra el arrianismo en el concilio de Nicea. El segundo, Ambrosio de Milán, y es elegido obispo siendo laico. O sea, él era un miembro nada más de la iglesia, pero su nivel de espiritualidad, asimismo
de conocimiento de la palabra de Dios hizo que este hombre sea elevado al cargo de obispo. Y ahí donde se unieron los arrianos y ortodoxos para su elección. Este hombre tiene mucha influencia con el emperador y recibe también el apodo de Agustín. El siguiente hombre es Juan, al que también se lo conoce dentro de la historia como Crisóstomo. Se dice de este hombre que como era un gran predicador, fue un gran predicador, tanto que inclusive al mismo emperador lo obligó a que, a que él escuche la palabra de Dios y a que reciba a Cristo. Dice que este emperador en aquel tiempo él, al ver la tenacidad de este hombre y la autoridad con la que él hablaba de las escrituras y lo que le hizo hacer, siendo él un emperador, dice que él llegó a tenerlo en grande estima. Tanto así que cuando el emperador murió, Crisóstomo fue el que fue a predicar en su funeral, ganándose muchísima gente en el funeral de este emperador. Él predicó a muchas iglesias, a multitudes de personas en las iglesias de Santa Sofía. Jerónimo, este hombre promovió el ascetismo. Mire, hubieron personas como este Ambrosio de Milán, que él tenía influencia de los arrianos, de Arrio, pero a pesar de que este hombre tenía esa influencia de Arrio, él defendía la pureza del evangelio y estaba en contra de todas estas cosas. Este era un tiempo en el que hubo una mezcla de conceptos y de pensamientos en las personas, pero a pesar de que algunos tenían diferencias en cuanto a la deidad de Cristo, si en algo sí tenían mucho en común, era en que no compartían con lo que la iglesia se estaba convirtiendo en ese tiempo y que se terminó convirtiendo y continúa hasta ahora la Iglesia Católica Romana. Pero todos estos salieron desprendidos de allí y defendieron mientras ellos pudieron hacer. Jerónimo promovió el ascetismo y este es alguien de los que promueve la vida monástica, ¿no? Estableció un monasterio en Bethlehem y tradujo la Biblia al latín conocida como la Vulgata. Esta es una de las primeras Biblias traducidas del griego al latín. En aquel tiempo se transcribían a mano pura. Y la Vulgata es una de las traducciones más antiguas que existen. Alguien muy importante también en este tiempo fue Agustín de Hipona. Este nació en el 345 en el norte de África. Fue un brillante erudito en su juventud, ambicioso, amante del placer. Él no nació en, en el cristianismo, digámoslo así. Él no se crió como un cristiano. Llegó a ser cristiano a los 33 años, sí, pero anterior a eso, él tenía mucho apego hacia la escritura, pero no tenía frutos, no tenía frutos. Pero a sus 33 años este hombre tiene un encuentro con Dios, tiene un encuentro con Dios y es así como este hombre, lo dije hace un momento, llega a ser conocido como el segundo Pablo para muchos, por la elocuencia que tenía, por la sabiduría que tenía, se convirtió en un obispo en ese tiempo y dejó algunos escritos que todavía existen, como es La Ciudad de Dios, Confesiones y muchos otros más escritos sobre teología cristiana. Y murió en el 430 después de Cristo. Esto es lo que ocurre con la historia de la iglesia hasta este momento. Nos puede parecer a nosotros que entonces la iglesia desapareció, porque ya vemos a la iglesia muy contaminada. Ese es el problema del poder. Ese es el problema que también muchas veces hay personas que quieren venir al evangelio por poder.
no terminan disfrutando en realidad el verdadero placer de vivir para Dios y de conocerlo y de experimentarlo en realidad. Pero la iglesia no desapareció en este tiempo. Aunque la iglesia, digámoslo así, perdió fuerza en el Estado, la iglesia verdadera, digámoslo así, perdió su nombre, perdió su nombre, porque era una sola al principio. Cuando Constantino, cuando Constantino oficializó el cristianismo, él lo oficializó porque era un cristianismo puro. Con el pasar del tiempo, empezó a infectarse por los paganos que se metieron allí por causa del poder. Pero eso no hizo que el cristianismo desaparezca. Los cristianos prefirieron alejarse. Estaba escuchando en estos días, alguien me mandó un video, un católico me mandó un video a mí de el del padre Luis Toro. Y el padre Luis Toro sale hablando allá que los cristianos aparecen en 1543 recién con esto de la reforma de Martín Lutero y todo eso. Y, y saca de allí él un concepto del evangelio. Y él dice, si el cristianismo apareció hace 2000 años, ¿dónde estaban ellos todo ese tiempo? Porque la iglesia verdadera, la iglesia original, somos nosotros. La iglesia original, la iglesia verdadera, es la iglesia que ama, que teme, que sirve, que busca y que sigue al Señor. Esa iglesia nació con Cristo. Esa iglesia no nació en idolatría. Los cristianos murieron por no postrarse ante una imagen, por no postrarse ante un hombre. Y ahora ellos aseguran ser la iglesia verdadera, pues tiene que tener los frutos de la iglesia primitiva para poder considerarse de esa forma. Los cristianos prefirieron alejarse, apartarse, seguir predicando en lugares separados. El cristianismo ya no era perseguido y por eso ellos empezaron a tener sus reuniones aparte, como lo fue en los tiempos de la iglesia perseguida, para no continuar allí en medio de esa contaminación y quizá en algún momento poder inclusive llegar a pervertirse. Pero la iglesia jamás desapareció. Y es por eso que en el siguiente periodo de la iglesia imperial vamos a ver dónde estaba la iglesia. Amén. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy con esta clase. ¿Alguien tiene preguntas quizás? ¿Alguien que tenga alguna pregunta por acá? Bendito sea Dios.